Iglesia de Cristo reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el obediente tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Marcha con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos de esta iremos, nadie les fallará. Para la conquista de almas que perdidas están. Para la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Para la conquista eterna Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos de esta iremos, nadie les fallará. Para la conquista de almas que perdidas están. Para la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Para la conquista eterna Dios con nosotros va. Buenos días,
Bienvenidos sean todos nuestros amigos, nuestros hermanos. En este primer día de la semana, les saluda los hermanos que nos congregamos en la Iglesia de Cristo en Colinas de San Miguel, Apodaca, Nuevo León, México. Vamos a iniciar la adoración a nuestro Dios en este primer día de la semana, agradecidos infinitamente con Él por una oportunidad nueva que tenemos. Seguimos adorando unidos todos, pero algunos, la mayoría, todavía en sus casas, dadas las condiciones sanitarias. Pero eso no impide, hermanos, que llevemos un culto a nuestro Dios como Él lo demanda, en espíritu y en verdad. Así es que bienvenidos todos nuestros hermanos de la congregación, bienvenidos nuestros hermanos que nos sintonizan aquí en el área metropolitana de Monterrey, de otras congregaciones. Dios les guarde, gracias por adorar con nosotros. También bienvenidos nuestros hermanos que nos acompañan fuera de México, en Centro, Sudamérica, Norteamérica. Dios les guarde. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento para adorar a Dios como Él lo pide, y que de esta manera pues sea agradable a su presencia este servicio de adoración. Vamos a pedirles que revisen sus dispositivos, que estén en el volumen máximo. Aquí estamos tratando de hacer todo pues lo posible para que la cuestión del video y el audio llegue o se transmita, sea enviada con calidad. Vamos a orar, mis hermanos, para encomendarnos en manos de nuestro Dios, y después estaremos entonando himnos de alabanza que glorifican el nombre de nuestro Dios. Ahí en sus lugares, oremos. Amoroso Padre Celestial, bendito Dios, muchas gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad nueva que tenemos, tu pueblo, de reunirnos, Padre, de congregarnos. Señor, como lo hace la iglesia desde que fuera establecida por tu Hijo Cristo Jesús, allá en la ciudad de Jerusalén. De ahí en adelante, cada primer día de la semana, Señor, tu pueblo se reúne para alabar y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos en este propósito ahora, Señor, a nosotros. Y Padre, bendice a nuestros hermanos que también estarán haciendo lo propio ahí en sus casas, ahí donde nos estén acompañando, ahí donde estemos llevando a cabo este servicio de adoración a tu nombre. Que sea como uno solo, Padre, nuestra adoración individual, al mismo tiempo sea colectiva, y toda una, Señor, llegue hasta tu presencia como aroma, como olor grato. Gracias, Padre Santo, ayúdanos en cada acto de adoración para poner lo mejor de nosotros, Padre Santo. Perdona las imperfecciones que tenemos y ayúdanos para estar conscientes de ellas y no cometerlas más adelante. Gracias por todo, Señor. Nos encomendamos pues en tus manos, y es en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por quien oramos y suplicamos todo esto. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días a cada uno de los que están siguiéndonos en la transmisión de Facebook. Dios los bendiga. Y vamos a ir a Dios cantando, alabando su santo nombre con estos cánticos en nuestro himnario negro. El himno número 47, Donde quiera con Jesús. Donde quiera con Jesús, himno número 47 en el himnario negro. Si lo tienes a cantar. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré,
Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera voy. Caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén. En el número 54 en el himnario negro, Tuyo soy Jesús, se llama el canto. En el número 54 en nuestro himnario negro. Si lo tienes que cantar. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Himno número 67. Cantan del amor de Cristo.
Himno número 67, nuestro himnario negro. Si lo tienen, vamos a cantar. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza, cristianos, de la cruz y caminar, de triunfo en triunfos, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Un último himno, ahí enseguida el himno número 69, junto a la cruz. Himno número 69 en el himnario negro, junto a la cruz se llama el canto. Si lo tienen, vamos a cantar. Junto a la cruz, oh Jesús murió, junto a la cruz, oh salud pedí, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria.
y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Amén. Dios los bendiga. Amén. Buenos días, hermanos y amigos que nos ven virtualmente por medio de la página de Facebook Live de la Iglesia de Cristo en Colina de San Miguel. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer una oración para encomendar a nuestro hermano que nos trae la reflexión de esta mañana, que va a ser a cargo de nuestro hermano Sergio Hernández. Vamos a inclinar el rostro aquí en el edificio y de igual manera allá en sus casas en señal de reverencia hacia nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno que mora en el cielo, Señor, en todo lugar. Le damos las gracias por la vida y la salud que nos da hasta estos momentos. Asimismo también le agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da nuevamente de honrar y glorificar su santo nombre. Le pedimos, Señor, en estos momentos que bendiga a nuestro hermano que nos trae la reflexión de esta mañana. Que le bendiga a él, bendiga a su familia, asimismo que le dé palabras sencillas, palabras fáciles. Y a nosotros, Señor, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para así, Señor, poderlo aplicar cada día de nuestra vida. Le pedimos que nos bendiga así como estamos aquí en el edificio, de igual manera a nuestros hermanos y amigos que nos ven. Que usted les bendiga, Señor, siempre, de igual manera a nosotros. Y que, Señor, todo lo que hagamos en el transcurso de este servicio, Señor, sea para su honra y su gloria. Le pedimos que siempre se haga su voluntad, mas nunca la nuestra. Y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, hermanos que nos están siguiendo a través de estas transmisiones. Dios les bendiga en cualquier lugar donde se encuentren y pues nos bendiga ahora que estamos todos juntos, dispuestos para estudiar la palabra de Dios. Es un gusto el poder compartir juntamente con ustedes esta palabra que sin duda es alimento para cada uno de nosotros, alimento espiritual, alimento para nuestro espíritu y nuestra alma. Dios nos bendiga y Dios nos ayude para que realmente esto sirva para continuar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, y sobre todo para aquellas personas que aún no han obedecido el Evangelio, pues que a través de esto ellos puedan ser movidos a la obediencia. Voy a invitarlos, hermanos, a leer un texto en el libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer el capítulo 16 del libro de Hechos, en versículo 30 al 33. Hechos 16, 30 al 33. Dice así la palabra de Dios. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nos encontramos, hermanos, en esta
en esta parte de la Escritura, en estos versículos que hemos leído, nos encontramos una pregunta que el carcelero hace a Pablo y a Silas. Pablo y Silas, mensajeros de Dios, predicadores del Evangelio, y precisamente por esta razón ellos se encontraban en esta situación, una situación de pues estar puestos en la cárcel, de ser azotados, de ser sujetados sus manos, sus pies con grilletes. Pero todo esto era en obediencia al llamamiento que Pablo había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto sucede cuando milagrosamente las puertas de la cárcel se abren. Y dice el 16-26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y en ese contexto, en esas circunstancias, es que esta pregunta es hecha de parte del carcelero hacia Pablo y Silas. Señores, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos y amigos, el ser humano comienza su vida cuestionando todo lo que le rodea. Si nosotros ponemos atención, y yo creo que esto todos lo sabemos, los niños desde muy pequeños, desde que comienzan apenas a hablar, comienzan ellos con esta actitud de preguntar, porque todo es un misterio para ellos. Todo es algo que no alcanzan a entender en su temprana edad. Y la forma de encontrar respuestas es a través de preguntar. Y continúa la vida del ser humano en las diferentes áreas y sigue preguntando. Y sigue queriendo respuestas. Respuestas respecto a el universo, respecto también, ¿verdad?, a la vida. Respecto, ¿verdad?, a muchas cosas, muchos misterios, ¿verdad?, que no alcanza a entender, y que cada vez a través de estas preguntas que se hace va buscando el encontrar una respuesta. Está bien todo esto. Sin embargo, nos damos cuenta que en esta actitud, la actitud del ser humano se enfoca principalmente, ¿verdad?, en las cosas que tienen que ver con esta vida, con este mundo, las cosas materiales. Se olvida de cuestionar las cosas espirituales. Y precisamente por eso tiene gran importancia esta pregunta que el carcelero hace. Porque solamente a través de la predicación del Evangelio la persona puede llegar a este punto. Solamente a través de la palabra de Dios la persona puede cuestionar esto que a través de la vida, de el pecado, de la ceguera espiritual, ni siquiera, ¿verdad?, ni siquiera se cuestiona estas situaciones que tienen que ver ampliamente con las cosas espirituales y con las cosas eternas. Pero el carcelero hace la pregunta, ¿verdad?, más importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? En los versículos que leíamos, capítulo 16 de Hechos, versículos 30 al 33. Pregunta, sin duda, ¿verdad?, la más importante que un ser humano puede hacerse, porque cuando encuentre la respuesta,
podrá encontrar la respuesta a su problema espiritual. Podrá encontrar la respuesta de cómo remediar su situación delante de Dios. De cómo, ¿verdad?, cambiar de ese estado espiritual a donde el pecado lo ha llevado y poder volver, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, a reconciliarse con Dios. Por eso es importante esta pregunta que hace este hombre, este carcelero. Hay personas, ¿verdad?, que leyendo estos textos, y especialmente el versículo 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando leen, ¿verdad?, este versículo y lo aíslan de su contexto, lo aíslan de los demás versículos, llegan a conclusiones que realmente, ¿verdad?, en el contexto completo de la palabra, pero realmente no encontramos. Solamente, ¿verdad?, podemos encontrar estas doctrinas cuando sacamos versículos aislados, frases aisladas, textos aislados, sin considerar todo el contexto del tema que se está tratando. Y así surgen doctrinas de la mayoría de los grupos llamados cristianos, en donde dicen, ¿verdad?, que solamente tú tienes que creer y que no tienes que hacer absolutamente nada más. Pero esto sucede porque ellos toman este texto de una manera totalmente aislada de su contexto en el libro y en el capítulo que se está mencionando y en su contexto general de lo que el Nuevo Testamento nos explica respecto a lo que es la salvación. Y de ahí podrían algunos, ¿verdad?, pensar, bueno, es que ahí no menciona, ¿verdad?, que se hable de otra cosa más que de la fe. Ahí no menciona, por ejemplo, ¿verdad?, de la necesidad de que la persona se arrepienta. Y quizá, ¿verdad?, esto no sea ningún problema para muchos, pero podría sacarse a un lado, podría quedar fuera, ¿verdad?, porque ahí no dice, porque ahí no menciona realmente esto. Sin embargo, en el contexto completo del Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de los apóstoles, vamos a encontrar que, aunque en este texto de Hechos 16, 30-33 que leíamos, no habla de arrepentimiento, no podemos nosotros decir que el arrepentimiento no es necesario, que no es indispensable cuando se trata de la salvación del ser humano. Miren ustedes en Lucas 24, ahí en el versículo 46 y 47, palabras del Señor Jesucristo, palabras que nos enseñan ampliamente, ¿verdad?, cuán importante es precisamente el arrepentimiento. Platicando después de la resurrección, el Señor Jesucristo se encuentra a dos de sus discípulos y dice ahí en el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así fue necesario. Así debería, ¿verdad?, de predicarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, según las palabras de Cristo, realmente cuán importante es el arrepentimiento cuando se trata del perdón de pecados. Bueno, no podríamos nosotros negar la necesidad del arrepentimiento, puesto que son las palabras de Cristo las que nos dicen que era necesario, que fue necesario, ¿verdad?, que se cumpliera esto que estaba escrito, que Cristo padeciera, resucitase de los muertos al tercer día
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No podemos nosotros quitar, ¿verdad?, de la salvación el tema, ¿verdad?, del arrepentimiento como una necesidad dentro, ¿verdad?, de esta búsqueda del ser humano para encontrar respuesta respecto a qué usar, aunque no lo dice el texto, pero lo dicen otros textos. Cuando se habla de la salvación y cuando se habla, como aquí, ¿verdad?, del perdón de pecados, ¿verdad? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados ligados. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 2, ustedes recuerdan cuando la iglesia es establecida, el día del Pentecostés, primer sermón del apóstol Pedro, ahí en Jerusalén, vamos a encontrar precisamente, ¿verdad?, que hay una pregunta que los judíos que estaban escuchando el evangelio van a hacer a Pedro y a los otros apóstoles. 37 y 38 del capítulo 2 del libro de Hechos. Dice ahí, ¿verdad?, la historia del libro de los Hechos. Después de que predica el apóstol Pedro, dice que los judíos, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una pregunta, ¿verdad?, muy parecida, quizá no con las mismas palabras, pero con el mismo objetivo. Querían saber, ¿verdad?, qué hacer. Querían saber, ¿verdad?, cómo remediar su situación espiritual. Querían saber, ¿verdad?, qué hacer para ser salvos. Dicho en otras palabras: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es clara, ¿verdad? Y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿qué dice otra vez? Para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. El perdón de los pecados solamente viene, ¿verdad?, a través del arrepentimiento, y en este caso, en este contexto, del bautismo. Pero el arrepentimiento no queda fuera. No es solamente, ¿verdad?, a través de el bautismo solo, como un ritual mediante el cual la persona, cumpliendo con aquel ritual, aislado de todo lo demás, produce, ¿verdad?, la salvación, el perdón de pecados, sino el arrepentimiento, ¿verdad?, ese cambio mental, esa decisión, ¿verdad?, en tu corazón, en tu vida, de cambiar de rumbo, de hacer la voluntad de Dios, de decir adiós al pecado, de encaminarte en una dirección nueva, hacia un punto diferente, ¿verdad?, la obediencia a Dios. Esta actitud es indispensable y necesaria. No lo menciona, ¿verdad?, Hechos 16, pero lo menciona el Señor Jesucristo, pero lo menciona el apóstol Pedro cuando le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, no cometamos el error de negar, ¿verdad?, el arrepentimiento como algo indispensable, aunque algún texto no incluya, ¿verdad?, necesariamente, ¿verdad?, el arrepentimiento. Cuando se trata de la salvación, otros textos lo harán. Y generalmente, ¿verdad?, cuando no se incluye, ¿verdad?, es porque el enfoque, ¿verdad?, de las palabras van dirigidas, ¿verdad?, a una situación especial de aquellos que están cuestionando, están preguntando, ¿verdad?, sobre la salvación. Pero es necesario, no se dice, pero es parte de la salvación el arrepentimiento de las personas. Muchos textos nos hablarán de esto, ¿verdad? Recordamos también Hechos 17, ¿verdad?, donde habla, ¿verdad?, 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Pasajes muy parecidos, los que hemos estado leyendo, pero que nos hablan de la importancia del arrepentimiento, por lo cual, ¿verdad?, aunque este texto no lo diga, sin duda, ¿verdad?, que es parte de la salvación, es parte del perdón de pecados. ¿Verdad? Y así podríamos hablar de muchas cosas, pero una más que podemos mencionar es la confesión. ¿Verdad? No encontramos la confesión, no encontramos, ¿verdad?, que se diga que es necesario confesar, ¿verdad?, el nombre de Cristo para poder ser perdonado o para recibir la salvación. Porque así, ¿verdad?, como las personas que interpretan aisladamente este pasaje excluyen, ¿verdad?, la cuestión del bautismo y dicen, bueno, ahí no dice, ahí nada más dice, cree en el Señor Jesucristo. Solamente con que tú creas, entonces tú no necesitas bautizarte. Pero si tú excluyes el bautismo, vas a excluir el arrepentimiento y vas a excluir también la confesión, porque ese texto no lo menciona. Vas a excluir la gracia también, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿sí? Pero es que todos estos elementos están incluidos, envueltos en lo que es la respuesta y lo que el ser humano debe hacer para encontrar la salvación, la respuesta a la pregunta, ¿verdad?, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero debemos nosotros considerar, ¿verdad?, todos los contextos inmediatos y de otros libros del Nuevo Testamento donde nos aclaren, ¿verdad?, lo que debemos hacer. Y que Pablo, ¿verdad?, haya hablado exclusivamente de la fe, pues tiene una razón. Tiene una razón, ¿verdad? El carcelero era un hombre gentil. El carcelero no tenía conocimiento, ¿verdad?, del Mesías. El carcelero no tenía conocimiento acerca del plan de Dios como lo tenían los judíos. Cuando los judíos cuestionan qué debemos hacer, ellos ya creían en Cristo. Se les había predicado del Mesías. Se les había dicho, ¿verdad?, realmente que aquel Jesús que ellos habían rechazado era el Mesías. Que aunque ellos le habían rechazado, Dios le había puesto, ¿verdad?, por Señor y Cristo. Y ellos entendieron, realmente esto así es. Cometimos un gran error. Este es el Mesías prometido. Este es el Mesías anunciado por todos los profetas. Y mira lo que hemos hecho. Mira nada más, ¿verdad? Pedimos la sangre de un homicida. Pedimos la sangre, ¿verdad?, de alguien que tratamos como un homicida, como un delincuente. Y aquel que realmente era Barrabás, dijimos a Pilato, suéltalo, libéralo. Cambiamos a Cristo por un homicida, por un delincuente. Pero todo esto nos enseña la realidad y la necesidad de entender, ¿verdad?, que este versículo que habla acerca de la fe está enfocado a la necesidad que el carcelero tenía. Tenía que creer en Cristo. Él no tenía ese conocimiento, él no tenía esa conciencia de lo que era Cristo. Los judíos estaban esperando, siempre esperaron al Mesías, siempre estuvieron pensando, ¿cuándo será el día que llegue este Mesías, el gran profeta del cual habló Moisés? ¿Cuándo vendrá? Y cuando vino le rechazaron. Pero ellos estaban con esta esperanza. Entonces cuando ellos preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, ya ellos habían creído. Realmente es Jesús. Aquel que rechazamos es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, Pedro ya no les tenía que hablar de la fe. Pedro les habló de lo que era necesario hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo,
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con respecto a la confesión es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Porque Cristo habla, ¿verdad? El que me confiese o me confesare delante de los hombres, Mateo 10, 32 y 33, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Es una doctrina que forma parte de la salvación. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 10 y versículo 9 y versículo 10 dice estas palabras: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ahí no le dice al carcelero que confiese a Cristo. Pero Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que hay una necesidad de confesar a Cristo para salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no encontramos la confesión ahí, entonces no hay que confesar a Cristo. Porque ahí no lo menciona, porque ahí no lo dice. Pero nuevamente, el hecho de que no lo diga en ese texto no quiere decir que no lo diga en otros textos en donde habla claramente de la salvación. Entonces, si una persona no confiesa a Cristo, pues no es salvo. Dice ahí el 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto tampoco lo encontramos ahí, pero es una doctrina esencial, ¿verdad?, en la vida de aquella persona que busca la salvación, que busca, ¿verdad?, realmente el hacer lo necesario para la salvación. O sea, podríamos decir también que ahí que Pedro, no les dice a los judíos que confiesen a Cristo. Ahí no dice. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero ahí no dice que confiese. Nuevamente tenemos nosotros que entender la salvación y el perdón de pecados en el contexto general del tema de la salvación, como se nos enseña en el Nuevo Testamento. Y Pablo en Romanos nos dice que la salvación viene como resultado de una confesión. Sí, con el corazón se cree para justicia, la fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que confesamos? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. La confesión es una expresión de la fe, es una expresión de lo que ya, ¿verdad?, tenemos en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante entender. Pero esto solamente estas dos cosas que no son mencionadas para entender que no podemos ni debemos negar todos los demás elementos que entran dentro del contexto de la salvación y del perdón de pecados, ¿verdad? Y no podemos nosotros decir que solamente, ¿verdad?, cree, solamente, ¿verdad?, una fe, ¿verdad?, sin que tengas que hacer todo lo demás que se nos menciona y que se nos manda que debemos hacer para nosotros encontrar respuesta a esto que el carcelero, ¿verdad?, estaba preguntando. Varones hermanos, ¿qué haremos? Claro, ¿verdad?, lo que de una manera muy evidente, ¿verdad?, se nos dice, y la respuesta, ¿verdad?, va relacionada con esto, es respecto, ¿verdad?, a lo que en el versículo 31, ¿verdad?, encontramos, y que ya leíamos, versículo 31 de Hechos 16,
ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Creer, sin duda, ¿verdad?, es la clave para accesar a la vida eterna. Creer, ¿verdad?, es una doctrina esencial, fundamental, en relación con la salvación. Nadie, ¿verdad?, nadie que no crea no puede, ¿verdad?, no puede pensar en que puede tener la salvación. Esto es lo que estaba buscando el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo. Y no estaba hablando de una salvación terrenal, física, material. Estaba hablando de una salvación espiritual. Una salvación espiritual a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es una cuestión, ¿verdad?, clave. Muchos textos nos hablan de esto. Muchos textos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. La fe, sin duda, ¿verdad?, es, ¿verdad?, realmente el camino, ¿verdad?, que Dios muestra, por el cual, a través del cual todo ser humano puede llegar, ¿verdad?, hasta la presencia de Él, hasta la presencia donde Él se encuentra. Pero además de esto, el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es necesario creer en el Señor Jesucristo. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Queremos tener vida eterna? Bueno, todo aquel que quiere tener vida eterna, que no solamente, ¿verdad?, se conforma con la vida terrenal, que un día va a terminar, que un día vamos a morir, que un día vamos a abandonar porque somos peregrinos, solamente de paso, pero quiere la vida que va más allá, como dice el himno, más allá del sol. Esa vida que realmente, ¿verdad?, tiene valor. Esa vida que realmente, ¿verdad?, es diferente a esta vida temporal, a esta vida corruptible, a esta vida llena, ¿verdad?, de sinsabores, sufrimientos, pruebas. Pero queremos esa vida eterna. Bueno, dice Cristo mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente, ¿verdad?, hay dos destinos: la vida eterna o la condenación o castigo eterno. La vida eterna creyendo en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero si no crees, y aquí estamos hablando de la fe de creer en el contexto de la obediencia, no solamente una fe subjetiva, ¿verdad? Yo creo, Cristo existe, Dios existe, Cristo murió, Cristo nació, predicó y murió y resucitó, sí, todo eso yo creo que es cierto. No está hablando, ¿verdad?, de la aceptación solamente de verdades con respecto a Cristo, con respecto a Dios. Está hablando, ¿verdad?, de creer en el Hijo, pero en función de una fe que te lleva a la obediencia. Porque de ahí, ¿verdad?, que muchos dicen creer. La mayoría, ¿verdad?, del mundo cristiano, llamado cristiano, dice creer. Mucho cristianismo o mucho religioso. Pocos cristianos. Muy pocos cristianos.
Porque la fe es una fe que debe llevar fruto. Es un árbol que debe llevar fruto la fe. Pero cuando lleva fruto esa fe y es auténtica, entonces esta fe te lleva a la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero por otro lado, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay otro camino. Por eso Pablo le dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es importante e indispensable, ¿verdad? Esto. Además de esto, en el texto que estábamos analizando de Hechos 16. Hechos 16, ahí en el versículo 33. Dice en el versículo 33, bueno, vamos a 32 y 33, vamos a leer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense, ¿cómo llegó a creer? Yo quiero saber, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo viene la fe? ¿Cómo las personas como el carcelero pueden llegar a creer? El único camino, la única manera, es que se les predique el Evangelio. Que se les hable de Cristo. Que se les hable de lo que Él hizo por nosotros. De su sacrificio, de su muerte en la cruz. De cómo ese sacrificio es un sacrificio expiatorio. Un sacrificio, ¿verdad?, que nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Como sucedió con aquel eunuco de Hechos capítulo 8, cuando Felipe se acerca al carro donde venía este eunuco etíope, porque el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y entonces, ¿verdad?, comienza, después de que se acerca y le cuestiona qué lees, y ya le dice a aquel hombre, ¿verdad?, que venía leyendo Isaías, y a partir de esto le predica el Evangelio. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo el carcelero podía llegar a creer o a tener esta fe? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, no en cualquier cosa, no en cualquier persona, en el Señor Jesucristo. Pero, pues, ¿qué debo creer? Bueno, en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les predicaron el Evangelio. Por eso, ¿verdad?, en el versículo 31 dice la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos dicen, bueno, es que con la fe del carcelero, entonces su casa, su familia, fue salva. Solamente con que el carcelero creyera al mensaje del Evangelio. Tenemos que leer el contexto. Cómo él y cómo su casa, su familia, llegaron, ¿verdad?, a tener la salvación que el Evangelio les anunciaba. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo su casa fue salva como el carcelero? 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Quiénes recibieron el mensaje de la palabra de Dios? ¿Quiénes recibieron el Evangelio? El carcelero, dice ahí, y todos los que estaban en su casa. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces el carcelero, para creer en Cristo, tuvo que escuchar el Evangelio. Por eso fue necesario, ¿verdad?, que Pablo y Silas le hablaran la palabra del Señor, no nada más a él. Porque si su casa, ¿verdad?, habría de ser salva, tenía, ¿verdad?, también toda su familia que creer al mensaje del Evangelio.
se les comunicó el Evangelio. Escucharon el mensaje del Evangelio que habla de Cristo, que habla de la salvación, que habla del pecado, que habla del nuevo nacimiento, que habla de la vida eterna. Se les predicó de esto para que luego ellos pudieran creer y entonces ser salvos, al igual que el carcelero, por medio de la fe. Pero no saquemos de contexto diciendo, ¿verdad?, que ahí que solamente con que el carcelero creyera era suficiente para que su familia se salvara, porque no hay nada en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, donde se hable de que la fe de alguien, ¿verdad?, es suficiente para que otro sea salvo. Ezequiel 18:20, por mencionar alguno. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. En pocas palabras, cada persona es responsable. La responsabilidad individual es una enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. El alma que pecare, esa morirá. Y podríamos decir aquí, ¿verdad?, el alma que creyere, esa se salvará. Así como la persona que muere, que es condenado, es por causa de su propio pecado, no porque su padre pecó. Así también, ¿verdad?, la salvación es lo mismo. La salvación viene no porque mi padre creyó, sino porque yo creí. Porque yo oí el Evangelio. Y porque creía el mensaje del Evangelio. Y gracias a esto, entonces yo puedo también ser salvo. Y mi casa puede ser salva también. Si ellos también oyen el Evangelio y creen al Evangelio. Entonces esa es la forma como el carcelero vino, ¿verdad?, a creer, ¿verdad? Porque esto fue lo que Pablo le dijo: creen en el Señor Jesucristo. Pero no nada más le dijo esto y Pablo se fue. Bueno, necesita la fe, necesita creer. Pero Pablo sabía que necesitaba, ¿verdad?, predicarle el Evangelio para que pudiera creer él. No creer cualquier cosa. Creer, ¿verdad?, en el Evangelio. Entonces era necesario predicarle, hablarle, anunciarle del Evangelio. Y lo hace. Y gracias a esto, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este es el resultado de la fe. La fe que te lleva a la obediencia, no solamente, repito, a la aceptación racional de hechos respecto a Cristo, respecto a Dios, sino la fe que te lleva a la obediencia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó él? Porque creyó. ¿Por qué se bautizaron los suyos? Porque creyeron, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Y realmente, ¿verdad?, esta es la respuesta que Pablo da a todas aquellas personas que han llegado a este punto, ¿verdad?, de escuchar el Evangelio, oír la palabra y de desear, querer, saber, ¿verdad?, qué hacer. ¿Qué hacer, ¿verdad?, para ser salvo? ¿Qué hacer para estar bien con Dios? ¿Qué hacer para cambiar mi condición espiritual? ¿Qué hacer, ¿verdad?, para tener vida eterna? ¿Qué hacer para que mis pecados sean perdonados? ¿Qué hacer, ¿verdad?, para ser justificado delante de Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entiendo mi condición. Sé que yo no puedo. Sé que Dios puede ayudarme. Sé que por eso envió a su Hijo. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esta fe no está separada del bautismo. Así como no está separada del arrepentimiento, ni está separada de la confesión, que otros libros
escritores también, palabras de Cristo, palabras de Pablo nos enseñan que son necesarios, tanto el arrepentimiento como la confesión. Pero no nos vayamos muy lejos. Este mismo libro, este mismo capítulo, en este contexto, nos dice que la fe de que hablaba el apóstol Pablo incluía también el bautismo. Porque cuando él les predica el evangelio y creen, entonces enseguida se bautizó el carcelero y todos los suyos. Bien, la pregunta es esta, para usted que nos escucha, para usted que no ha obedecido el evangelio. El carcelero quiere saber qué hacer. Mi pregunta es, ¿usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere conocer qué hacer para ser salvo, para tener vida eterna? Para que usted, ¿verdad?, esté viviendo una vida diferente, en donde, como dice Pablo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Tenemos, ¿verdad?, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, 2 Corintios 5, 1 y 2. Aunque este tabernáculo se deshaga, el cuerpo, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa confianza la vamos a tener en el momento que nosotros obedezcamos. Queremos realmente, ¿verdad?, tener esa esperanza de una vida mejor, de una vida eterna, de una vida en la presencia de Dios. Pues tenemos nosotros que obedecer. El carcelero quería la vida eterna, por eso pregunta. Pero no nada más se pregunta y Pablo le dice qué hacer, y Pablo le predica y le enseña, y dice, pues está bien, ya sé ahora sí lo que hay que hacer. No, lo hace. Lo hace. Y eso es probablemente lo que a muchas personas les hace falta. Han avanzado mucho en ese camino de conocer, de saber, de entender todo lo que es necesario. Pero solamente le falta una cosa a usted que me está oyendo, usted que no ha obedecido, usted que no ha nacido de nuevo. Hágalo como el carcelero. Porque muchas veces decimos como el carcelero que queremos ser salvos y queremos saber, ¿verdad?, qué hacer, pero nunca damos ese paso que nos introduce en ese nuevo estado de salvación que recibimos, que Dios nos da por medio de del Señor Jesucristo. Y Él, tomándolos en aquella misma hora, después de que les predicó, a Él y a todos los que estaban en su casa, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. ¿Quiere obedecer a Dios realmente? Como dice, ¿quiere obedecerlo? Dice creer en Dios, en Cristo. Muéstrelo, como el carcelero y como su familia lo hicieron. Bautizándose, no dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año, enseguida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tengo una enfermedad mortal. ¿Cómo me curo? ¿Cómo puedo tener mi sanidad? Mira, aquel doctor tiene la cura para que tú, ¿verdad?, vayas y consulta con él. Él te va a dar una medicina, te la tomas y entonces tú puedes sanar de tu enfermedad mortal. Muy bien. Ya sé, ¿verdad?, quién me puede ayudar. Pero no voy. No voy, nunca accedo a este doctor. No recibo la medicina, mucho menos me la tomo. Puedo ir inclusive, consultarlo, darme la medicina y el doctor me diga, tómatela 3 veces al día, 1 semana y con eso tienes tu problema resuelto. Tu enfermedad de muerte va a desaparecer. Muy bien, ¿verdad? Traigo la medicina, la llevo a la casa, pero nunca me la tomo. Usted se va a morir. Se va a morir. Porque aunque tuvo en sus manos el remedio, la solución nunca se tomó aquella medicina. Y en asuntos de salvación es exactamente lo mismo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice qué hacer
le enseña el camino, le explica, le predica el mensaje del Evangelio, pero no se queda solamente con el conocimiento. Él y su familia enseguida se bautizaron. Yo le exhorto a usted a que, como el carcelero y su familia, enseguida se bautice. Porque no es un asunto muy ligero, no es un asunto, ¿verdad?, sin importancia. Está en juego la salvación de su alma, está en juego, ¿verdad?, el destino eterno. Hágalo, no se espere. Si ya ha entendido, si ya cree, si ya sabe lo que hay que hacer, hágalo. No dentro de un mes o un año, quizás sea demasiado tarde para entonces. Hoy, dice Isaías, es el día de salvación. Esta es la invitación que le hacemos a aquellas personas que nos han escuchado y que aún no han dado el paso a este nuevo estado de salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, ¿verdad?, a la obediencia por medio del bautismo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que este mensaje pueda moverlos a hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les guarde, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos escuchado el mensaje a través de nuestro hermano por parte de nuestro Padre. Sigamos, ¿verdad?, atendiendo el llamado, esa pregunta que se nos hace: ¿qué tengo que hacer? Arrepentimiento, salvación, perdón de pecados. Todas estas palabras son las que nos dice este canto que vamos a cantar en este momento para seguir reflexionando en este momento, el cual es el número 6. Dice: bellas palabras de vida. ¿Sí? Si lo tienen, cantemos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Vamos a cantar un segundo canto, número 94, La luz de Dios. Si lo tienen, vamos a cantar.
Si el cruel enemigo llegó a combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina luz, limpios nos hará la sangre de Jesús, claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Dios les bendiga, hermano. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, que estamos aquí en este lugar, pero también a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están en sus casas, en sus hogares. Vamos a prepararnos para celebrar el siguiente acto de adoración. Y para ello, mis hermanos, tenemos una lectura en la palabra de Dios acerca de lo que es la Santa Cena, haciendo referencia a ello. Vamos a leer, les invito a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 53. Solamente que le voy a dar lectura, hermanos, en una versión, la palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos, en esta ocasión hablando de Isaías, hablando proféticamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, en la palabra de Dios para todos, dice así: ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció
delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque Él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con Él el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Esa es la obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y en esta hora, mis hermanos, vamos a recordar esta gran muestra de amor de Dios para con nosotros a través de Jesucristo, a través de participar del pan sin levadura y el jugo de la vid. Así que prepare sus elementos para poder participar en esta hora juntos de la Santa Cena. Es que vamos a orar primeramente por el pan sin levadura. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, alabado sea tu santo nombre. En esta mañana, oh Dios, en este primer día de la semana, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de estar en comunión. Gracias te damos por la oportunidad que nos permites de estar en esta hora celebrando este banquete, recordando a través de este pan sin levadura, el cual al comerlo cada uno de nosotros estamos conmemorando, estamos recordando, estamos trayendo a nuestra mente ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en aquella cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Eterno Dios, gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por dar a tu Hijo para que muriese en la cruz por nosotros.
Bendice pues, Padre Santo, este pan sin levadura, el cual hemos de comer. Permítenos, Padre, que al comerlo estemos trayendo a nuestras vidas, a nuestra vida diaria, el sacrificio de Jesús por nosotros. Permítenos vivir en santidad y estar preparados para la segunda venida de tu Hijo. Es en el nombre de Jesús que pedimos bendición para cada hijo tuyo, para cada miembro de tu iglesia. En el nombre de Jesús pedimos todo y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, preparémonos ahora para participar del jugo de la vid. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, una vez más inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia y te damos muchas gracias por esta bella oportunidad que nos concedes de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque en estos momentos nos permites participar de este jugo de la vid, el cual al beberlo cada uno de nosotros, estamos recordando esa sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para lavarnos de nuestras inmundicias, para santificarnos, para presentarnos justos delante de ti, oh Dios. Bendice ese jugo de la vid, ya que ese es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Estamos conmemorando pues y recordando esa sangre que nos dio vida, que nos dio santidad, que nos limpió de nuestros pecados. Bendice pues el jugo de la vid y bendice a cada uno de nosotros que hemos de participar, que hemos de beber de él. Bendice a tu iglesia entera. Pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos y hermanas. Hemos participado pues de la Santa Cena como los cristianos del primer siglo, reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Y ahora vamos a continuar la adoración a nuestro Dios a través de un acto más como lo es la ofrenda. Los cristianos del primer siglo también participaban de la ofrenda. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿No es el diezmo, mis hermanos? Dice ahí, ponga aparte algo. En cuanto a la ofrenda para los santos, ponga aparte algo. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? ¿El 10%? No. Es conforme haya prosperado durante la semana. Y esa ofrenda será para Dios, consagrada a Dios en primer lugar y para los santos. Es que hermano y hermana, prepare su ofrenda, vamos a orar por ella y dice la palabra guárdela. Guárdela para cuando sea el momento indicado de entregarla a la iglesia. Así es que vamos a orar por la ofrenda. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Padre, te alabamos y glorificamos. Muchas gracias, Padre, te damos porque eres bueno para con nosotros, porque tus misericordias se renuevan a cada mañana, porque eres bueno para con nosotros. Gracias, Padre, porque estás al pendiente de las necesidades de todos y cada uno de tus hijos e hijas, y porque nos amas y nos cuidas. Gracias, Padre, por darnos la vida y la salud. Gracias por darnos, Padre, un techo bajo el cual refugiarnos, por darnos, Padre, el calzado que cubre nuestros pies, el vestido que cubre nuestro cuerpo. Gracias porque nos das el pan de cada día, ese pan que por tu poder haces que la tierra produzca el alimento suficiente para que los millones de seres humanos podamos ser alimentados. Gracias, Padre, porque tú haces llover sobre justos e injustos. Gracias, Padre, porque haces llegar hasta la mesa de nuestros hogares esos alimentos. Gracias por ello, Padre. Bendice también la fuente de ingresos en cada hogar. Bendice los trabajos, los empleos. Bendice, Padre eterno, a cada hermano y hermana que esté en necesidad, que esté pasando por escasez. Bendice a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades y tribulaciones. Padre, bendice pues la ofrenda que en estos momentos se ha de recolectar. Bendito Dios, bendice pues los corazones generosos de cada uno de nuestros hermanos. Bendice a tu iglesia entera, Padre. Perdona nuestras faltas y pedimos todo y te damos gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga y continuamos la adoración.
Bien, damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad maravillosa que tuvimos. Llegamos al final de esta adoración como iglesia, mis hermanos. Pero recordemos que la adoración a nuestro Dios continúa, debe continuar cada instante de nuestra vida hasta que suceda cualquiera de las dos cosas que voy a mencionar. Número uno, que el Señor nos llame a su presencia, que pasemos de esta vida a través de la muerte, pero fieles al Señor. O número dos, que el Señor venga por su iglesia. Y cuando el Señor venga por su iglesia, también dará retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra se ha predicado esta mañana. Invitamos a nuestros amigos que todavía no toman la decisión más importante en su vida, como lo es venir y nacer de nuevo de agua y del Espíritu, que lo hagan, que no retarde más esa obediencia que tiene repercusión no solamente en esta vida, sino mayormente en la vida venidera, en la vida eterna. Gracias a nuestro Dios por cada maravillosa oportunidad que nos da como esta. Solamente resta despedirnos a través de palabras de oración. De antemano, muchas gracias a todos nuestros hermanos de la congregación, a todos nuestros amigos que siguen la transmisión a través de la página de Facebook, a todos nuestros hermanos que nos acompañan del área metropolitana de Monterrey, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen de diferentes partes del mundo. Gracias, Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les prospere, Dios les cubra y les proteja en estos tiempos difíciles. Vamos a recordar nuestra transmisión próxima el miércoles con ayuda de nuestro Dios. Miércoles 7:30, hora del centro de la Ciudad de México, hora del centro de aquí de América. Dios les bendiga. Entonces, si pueden y estamos en salud, pues vamos a unir nuevamente nuestros tiempos en esta hora. Clase bíblica a través de nuestro hermano Sergio Hernández, a quien agradecemos infinitamente este día que Dios le ha bendecido, le ha permitido traernos la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Tengo aquí unas peticiones que se han estado compartiendo. Vamos a orar por ellas y enseguida estaremos ya con esto despidiéndonos. Acompáñenme a orar ahí en sus lugares. Por favor, recuerde que nuestro Dios es un Dios que está presente en todas partes. Así es que también está ahí a su lado, mi hermano, mi hermana, ahí con usted. Vamos a tener la reverencia, vamos a hacer el silencio, vamos a postrarnos en nuestro corazón, a entrecerrar nuestros ojos, y esto nos ayuda a concentrarnos mejor para ir a nuestro Padre en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, misericordioso Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tuvimos de reunirnos como tu pueblo en este primer día de la semana. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación difícil que atravesamos, Padre, tu iglesia sigue adorando tu nombre, Padre. Gracias por ello. Padre, gracias que nos ayudaste. Pero también, Padre, antes de despedirnos, vamos a poner, Padre, delante de tu presencia algunas necesidades de tu pueblo. Oramos, Señor, en estos momentos en favor de los hermanos que son víctimas de esta pandemia que ataca a todo el mundo, Padre. No solamente por los enfermos que luchan por su vida, también por los médicos, enfermeros, personal de laboratorios, todos los que están enfrentando esta lucha. Los ponemos en tus manos, Padre, para que les des las fuerzas, para que les bendigas, para que les des el conocimiento, la sabiduría, para que, Padre, también tengan, Señor, el descanso físico que necesitan, Señor, porque dejan su vida literalmente ahí estas personas, Señor. Bendíceles. Gracias por usarles, Padre, en favor de la humanidad.
Pero también, Señor, dentro de estos enfermos tenemos conocidos, tenemos familiares que la padecen, que están luchando contra ella. Oramos por Gerardo Esparza, oramos por Isaac, por Lolis, por Nena Bocanegra. Oramos por nuestro hermano Santiago, que te ha dado gracias, Señor, ya que a través de un estudio tú le has dado, Señor, la información de que es negativo, pero Padre, pues le seguimos encomendando en tus manos. Oramos por Frine Portales, para que tú le bendigas, Señor, en medio de esta lucha contra el COVID. Igualmente a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho del mundo entero, Padre, nuestros hermanos en la fe que padecen de esta enfermedad, nuestro hermano de la cerda, Señor, bendícele, ayúdale a recuperarse. Pero también, Padre, ponemos en tus manos a las familias siguientes que han perdido un ser querido en estos días recientes. Dales consuelo, dales fortaleza, Señor. La familia Rodríguez González, la familia Blancas Reyes, la familia García Flores, la familia Puente, la familia Montoya Peña. Señor, bendíceles, dales la fuerza que necesitan. La familia de el joven Alejandro Luján, ex compañero de la preparatoria de nuestra hermana Iris, pues también perdió la vida en estos días. Bendice a su familia y bendice a su novia que se quedó grave en el hospital. Ayúdales, Señor Santo. Padre, oramos también por las necesidades de nuestros hermanos que a continuación mencionaré. Tú les conoces a cada uno, Señor. Ayúdales, Padre Santo, de acuerdo a tu misericordia. Oramos por Eric Alejandro Hernández, por nuestra hermana Mari Cavazos, por nuestro hermano José Luis Martínez, en medio de esa situación un poco desesperante que él padece, Señor, por la falta de información. Bendícele. Bendice a nuestro hermano Sergio Hernández, Señor, en sus estudios médicos y la decisión que habrá de tomar, Padre, en tus manos le seguimos poniendo, Señor. Bendice a nuestra hermana Eli Sauceda. Bendice, Padre, a nuestros hermanos Adrián y Ana, a nuestro hermano Brian Martínez, nuestro hermano Antonio Sauceda. Bendice a Jesse y a Monse también. Y Padre Celestial, pues seguimos encomendándote a nuestro hermano Roberto Orozco también en tus divinas manos, Padre. Pero también, Señor, bendice a nuestros hermanos que también, Señor, necesitan de ti, y aquellos amigos que nos oyen, que oyen tu palabra. Bendice a María Luisa Villanueva, bendice a Abel Medellín, bendice a Mari Castillo. Señor, en tus manos le estamos encomendando, Padre Celestial, si es tu bendita misericordia. Bendice a la niña Judith Alejandro Pizaña, que padece hidrocefalia, por la bebé Maybet, por Jamie, por la familia de la amiga Silvia López. En tus manos le estamos encomendando, Padre Celestial. También ayuda en los trámites legales a nuestros hermanos que tienen estas tareas, a la familia Esparza, a nuestra hermana Claudia Samaniego en esos trámites que ha iniciado, y que todo le vaya bien, Señor. Bendice a los matrimonios de la congregación, a los matrimonios de tu iglesia, para seguir firmes en tu camino, especialmente nuestra hermana Iris y Ulises. Bendícele, Señor. Bendice a los hermanos que no tienen un empleo formal, para que, Padre, puedan conseguirlo y, Señor, pues llevar el sustento a sus casas. Bendice a nuestro hermano Ulises, bendice a nuestro hermano Ubaldo, bendice a nuestra hermana Magda y Arturo, Señor, en su empleo también. Y a todo aquel hermano que carezca de un empleo formal, ponle, Señor, pues de acuerdo a tu misericordia. Bendice a José Luis Morantes, que se le está predicando tu palabra. Abre su corazón, Señor. También bendice las necesidades que ha expuesto nuestra hermana Juani, por Guillermo Rafael Reina, que ha sido hospitalizado por causa de gastroenteritis, pero también ahora por neumonía. Bendice la salud de su hermana en la carne, Berta Alicia Sánchez. Y Padre, pues más allá de la bendición física, oramos porque abran su corazón a la palabra, Señor, que se les comparte. Padre, bendice a nuestros hermanos que nos han acompañado en esta transmisión, nuestros hermanos de Portugal, la iglesia de tu Hijo Cristo Jesús en aquellos lugares, nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de los Estados Unidos de América, nuestros hermanos de Nicaragua,
a nuestra hermana que nos acompaña de Dubái, a nuestros hermanos del Salvador, de la República de Ecuador, y a todos aquellos nuestros hermanos que de diferentes partes del mundo, Señor, adoran tu nombre, Señor, juntamente con nosotros. Muchas gracias por ello. Gracias por todo, bendito Dios, en esta mañana. Seguimos en tus manos, guárdanos de todo peligro, Señor. Confiamos plenamente en ti, bendito Dios. Gracias por todo, en el santo y precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos y suplicamos todo esto. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias. Dios les bendiga. Hasta el miércoles, con la ayuda de nuestro Dios, sigamos firmes en nuestro camino, en esta vida a la cual nos ha llamado el Señor. Una vida de amor y de libertad. Dios les bendiga. Amén. Que debes dar lo mejor que hay en ti y que un talento debes encontrar al venir Jesús que